Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Tenemos a bien desarrollar la NIA 250, NIA 505 y NIA 510. Los integrantes del grupo son Juan Carlos Lux Rodríguez, José Andrés Chajón, Douglas Iván Pérez, Axel Eliseo Zárate, su servidor, y Oscar Rafael Rivera. Por lo que tenemos la NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Alcance de esta NIA. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros, por lo que el auditor en este caso debe contemplar y tomar en cuenta todas las leyes y reglamentos que sean de aplicación al territorio de un país y a la compañía a que se está auditando. A efecto de las disposiciones legales y reglamentarias, algunas disposiciones a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo, el efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan los importes y la información a revelar en los estados financieros. Así también, dichas disposiciones deben cumplirse por la dirección, así como también los aspectos operativos del negocio. El incumplimiento de dichas disposiciones pueden dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad y que pueden tener efecto material sobre los estados financieros. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Como responsabilidad de la dirección está la de asegurar que las actividades se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan los importes e informes a revelar en los estados financieros de una entidad. Como responsabilidad del auditor están la de identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros, esto debido a los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Pero sin embargo, el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos, por lo cual no se espera que se detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. Objetivo. El objetivo de esta NIA es la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como también de la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento. Esto respecto a otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Así como objetivo también está la de responder adecuadamente al incumplimiento identificado o la existencia de indicios de un incumplimiento. Esto de algunas disposiciones identificadas durante la realización de la auditoría. Como definición de esta NIA, tenemos el incumplimiento, que son los actos o omisiones intencionadas o no cometidos por la entidad o bien por los responsables del gobierno de la entidad o por otras personas que están bajo su dirección. Un ejemplo de un incumplimiento puede ser que una persona en puesto clave de la dirección a título personal ha aceptado un soborno de un proveedor de una entidad a cambio de ser seleccionado para proporcionar servicios o contratos a la entidad. Bien, compañeros, continuamos con la norma 250. En la parte de los requerimientos, se dice que la consideración por el auditor del cumplimiento de las posiciones legales y reglamentarias dice que el auditor, al obtener el conocimiento de la entidad y de su entorno de conformidad, el auditor adquirirá un conocimiento general, en la cual la norma dice que el marco normativo es aplicable a la entidad y al sector en la que opera. También el modo en que la entidad cumple con dicho marco. La norma dice que el auditor obtendrá la evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente, reconozca y tienen un efecto directo en la determinación de los importes e información a revelar dentro de los estados financieros. Tenemos que el auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin. En este caso, durante la realización de la auditoría,
el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertar de casos de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de incumplimientos de disposiciones legales reglamentarias. En este caso, el auditor indagará, también inspeccionará. En el inciso 18, en su parte B, dice que no se requiere que el auditor aplique en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por la entidad, más los procedimientos de auditoría que los señalados en la norma. Tenemos que, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, y en el apartado 24, si a juicio del auditor el incumplimiento al que se refiere el apartado 23 se considera intencionado y material, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno. También, después de inspeccionar e indagar, el auditor tendrá lo siguiente, que tendrá que tener dentro de la norma y dentro de eso el conocimiento del caso de incumplimiento o de existencias en la cual los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias obtendrá, dentro de ellas, el conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias en la que ha procedido, la información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. También, dentro de esa norma, la documentación, el auditor hará constar en la documentación los incumplimientos identificados, en las cuales los procedimientos de auditoría y los juicios profesionales significativos aplicados y las conclusiones alcanzadas por el auditor. También el auditor tendrá las discusiones con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. Esto es lo que enmarca, compañeros, la norma 250. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la NIA 505, confirmaciones externas, en el cual trataremos el alcance, los objetivos, las definiciones y los requerimientos aplicables a la norma. El alcance de la NIA 505 nos habla sobre que el auditor va a aplicar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La norma nos habla que las confirmaciones externas son más fiables, ya que vienen de terceros, el cual hace que tenga evidencia de auditoría mucho más fiable. También el objetivo de la NIA 505 nos dice que es diseñar y aplicar procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y relevante, ya que toda esa evidencia nos va a servir para formar la opinión. Algunas definiciones de esta NIA son: confirmación externa, dice que es evidencia obtenida mediante respuesta directa escrita de un tercero al auditor. Esta puede ser por medio de papel, electrónica u otra. También nos habla sobre la solicitud de confirmación. Dice que existe la positiva, la negativa y sin contestación. La positiva se refiere a que la parte confirmante envía al auditor si está o no de acuerdo con la solicitud que se le está realizando. La negativa, lo que se refiere es que la parte confirmante envía su respuesta si no estaría de acuerdo con lo que se le está mandando a confirmar. Y la sin contestación es que la parte confirmante pues no le contesta al auditor la solicitud. Los requerimientos de esta norma nos hablan sobre los procedimientos de confirmación externa, y estos a los que se refiere es que antes de hacer una confirmación nosotros debemos evaluar los riesgos y el tipo de respuesta que nosotros necesitamos, ya que todas esas confirmaciones son evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También nos dice que toda confirmación debe haber autorización de la administración. También nos habla sobre la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Pues ante ese suceso el auditor debe de indagar por qué la administración se niega a hacer dicha confirmación. Puede tener implicaciones en el informe de auditoría
Y también nos dice que ante la negativa de la dirección, el auditor debe implementar nuevos procedimientos de auditoría. También nos habla sobre la evaluación de las confirmaciones, ¿verdad? Ya que se debe evaluar y medir los resultados que se obtuvieron de las confirmaciones para que todo esto forme parte de nuestros papeles de trabajo. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Alcance de esta NIA. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. A. Los importes que figuran en los estados financieros. B. Los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a todas las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir de diciembre de 2009. Objetivo. Consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si A. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual. B. Se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los estados de apertura. Definiciones. A. Encargo de auditoría inicial. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o fueron auditados por el auditor predecesor. B. Saldos de apertura. Saldos contables al inicio del periodo. Los saldos de apertura se corresponden con saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto en las transacciones y hechos de periodos anteriores. C. Auditor predecesor. Auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior o que ha sido sustituido por el auditor actual. Requerimientos de la NIA 510. Dentro de los requerimientos de la NIA 510 encontramos a procedimientos de auditoría, lo cual requiere que el auditor lea los estados financieros más recientes y el respectivo informe del auditor predecesor. Esto sí es que los estados financieros recientes fueron auditados. Esto siempre con el afán de poder buscar información respecto a los saldos de apertura para así el auditor obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrección que pueden afectar de manera material a los estados financieros del periodo actual, para lo cual el auditor debe determinar si los saldos al cierre del periodo anterior son traspasados al periodo actual, y asimismo determinar si los saldos de apertura reflejan adecuadamente la aplicación de las políticas contables respecto a saldo de apertura y revisar los papeles de trabajo del auditor predecesor si aplica, ¿verdad? Y por último, pues aplicar procedimientos específicos. Conclusiones e informe de auditoría. Establece que cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura, expresar una opinión con salvedades o denegar la opinión. Cuando los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de manera material los estados financieros del periodo actual y si tales efectos no son registrados, presentados o revelados adecuadamente, expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Cuando las políticas no se han aplicado de manera congruente y si existen cambio en ellos
y tales cambios no son registrados, presentados o revelados de conformidad con el marco de información aplicable, expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Cuando el auditor predecesor emite una opinión modificada en su informe de auditoría y aún sigue siendo relevante y material, entonces expresar una opinión modificada. Esto ha sido nuestra participación. Agradecemos entonces su atención.